Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de los operadores lineales o transformaciones lineales. Aquí nosotros tenemos en cuenta lo siguiente: si tenemos una aplicación que va de un espacio, vamos a ver, de un espacio al mismo espacio, esto se conoce como transformación lineal u operador lineal. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Ahora, en un momento lo formalizamos. Bien, nosotros entonces, lo que hemos hecho hasta el momento es lo siguiente. Teníamos nuestro espacio vectorial. Y sobre ese espacio vectorial nosotros actuábamos de alguna forma y lo que obteníamos era un elemento del campo numérico. Es decir, hasta ahora hemos tenido como funciones de vectores que nos dan como resultado números. Ahora nosotros vamos a ver funciones sobre vectores que nos dan como resultados vectores. ¿Está bien? Nos dan como resultados vectores. Esa es la diferencia. Desde el punto de vista de la teoría de las aplicaciones, estamos haciendo lo mismo. Lo único que está cambiando es el espacio de llegada. ¿Está bien? El espacio de llegada. Lógicamente también se puede hablar de algunas funciones de dos argumentos, pero eso es algo que en este momento escapa a nuestro curso. Vamos a ver entonces una definición. Vamos a ver definición 1. Sea que a cada vector X que pertenece a nuestro espacio vectorial B se le pone en correspondencia al vector Y. Este vector Y, a ver, voy a usar una notación, jóvenes, que no es muy habitual, pero particularmente a mí me parece práctica. ¿Está bien? Al vector Y, que es X sobre el cual se ha realizado la aplicación phi. Y este vector Y pertenece al mismo espacio vectorial B. ¿Está bien? En este caso, nosotros, entonces, se dice que en el espacio vectorial B está definida una función vectorial. En este caso, o sea, función vectorial, nos referimos a un mapeo, o en términos ya más aplicados, una aplicación. Entonces, una función vectorial, la cual vamos a denotar como phi, que es de B en B. Al vector x phi se le conoce como imagen.
del vector X. Esta es la imagen del vector X. A X se le denomina original. Se le denomina original o también se le denomina preimagen. Original o preimagen del vector X' para la transformación phi dada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Simplemente es una función. Solamente es una función. Vuelvo a repetir, en este caso nosotros estamos viendo del espacio B sobre el espacio B. Si vamos del espacio B a otro espacio B doble, ya no estamos hablando de un operador o de una función, sino estamos hablando de una aplicación propiamente dicha. Eso sale en este momento. Vamos a trabajar sobre el mismo espacio. Entonces, si estamos diciendo que es una función, el concepto de función, ustedes saben muy bien, si yo tengo mi espacio, digamos mi plano cartesiano, esto es una función, digamos función de X, esto es Y, esto es X, y díganme jóvenes, ¿esta línea amarilla es una función de X o no es una función de X? La línea no, profe, no es. ¿Por qué no es función de X? No es porque para que algo sea función, a cada valor de X le debe corresponder solamente un valor de Y, no dos. ¿Está claro? Entonces, esto no es función de X. El hecho que usemos el concepto de función nos está heredando todos los conceptos de la definición de función. ¿Está bien? Eso quiero que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, vamos a escribirlo. A cada X le corresponde un único Y. Ahora, varios Y, un solo Y puede ser la imagen de varios X. Eso es otra cosa. Entonces, el conjunto de todos los X, tales que X pertenecen a B, en este caso es el, digamos, dominio, y el conjunto de todos los Y, tales que Y es igual a la imagen de algún X, donde X pertenece a B, a esto se le llama codominio. Eso ya lo hemos hablado. Codominio le podemos llamar también se le denomina a este conjunto como imagen en general o como rango, le podemos decir, ya que estamos hablando de funciones. Bien, veamos la segunda definición. A la función phi se le denomina operador lineal, es decir, no cualquier vector o función sobre los vectores es un operador lineal, solo si cumple las siguientes condiciones. 1, de que x1 más x2, si yo aplico esta función sobre estos,
Esto es igual a x1 phi más x2 phi. Jóvenes, les decía que es una notación poco habitual porque normalmente el phi lo ponen del otro lado. Más adelante ustedes van a notar una pequeña ventaja de esto. Personalmente me es cómodo, ¿está bien? Y esto para todo x1, x2 que pertenecen a nuestro espacio vectorial. Y la segunda condición es si yo tengo alfa x, sobre ese vector aplico la función, voy a tener alfa por la imagen. Esto para todo x que pertenece al espacio y para todo alfa que pertenece a nuestro campo numérico. Eso es lo que nosotros tenemos aquí con respecto al operador. Jóvenes, estas dos condiciones se pueden unir en una sola, que viene a ser la siguiente: alfa 1 x1 más alfa 2 x2, y sobre este vector, que es la combinación lineal de estos dos, x1 y x2, aplico la función, voy a obtener alfa 1 por la función esta sobre x1 más alfa 2 por la función esta sobre x2. Esto, jóvenes, bueno, para todo x1, x2 que pertenecen al espacio, alfa 1, alfa 2 que pertenecen al campo numérico. Entonces, estas son equivalentes. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Entonces, continuemos. De la misma forma que con toda aplicación lineal, la, llamémoslo así, operatividad de un operador, ya hablando matemáticamente, se expresa o se manifiesta por medio de una matriz. Entonces vamos a ver nosotros la matriz de un operador lineal. Jóvenes, tengan en cuenta que para que haya una matriz tiene que estar definido una base. Siempre que ya veamos eso. Jóvenes, esto es algo que es sumamente importante. En física podemos nosotros estudiar cualquier fenómeno para lo cual necesitamos, no necesitamos en términos específicos establecer una base, sí un sistema de referencia, es decir, un punto de observación, pero no necesariamente un sistema de coordenadas, una base. Podemos trabajar con objetos abstractos para poder representarlo. Pero en el momento que nosotros queremos cuantificarlo, queremos medir, de todas maneras aparece la base. La base no es otra cosa que el mecanismo por medio del cual nosotros medimos nuestras magnitudes físicas. Entonces, siempre que ustedes quieran cualquier concepto, teoría, aterrizarla en alguna expresión que pueda ser transmitida a otras personas, es decir, una fórmula matemática, lo más seguro es que necesiten establecer la base para poder establecer sus criterios de medición. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de una matriz, estamos hablando justamente de establecer mecanismos de medición que nos permitan cuantificar lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Dado
el operador lineal, vamos a llamarle phi, definido en el espacio lineal B. Una acotación, jóvenes. El álgebra lineal, ya se los he dicho varias veces, trabajamos en esencia con espacios finitos. ¿Está claro? Con espacios finitos. Cuando se trabaja con espacios infinitos, normalmente funcionales, a eso se le llama análisis funcional. Pero la gran mayoría de conceptos que nosotros aquí desarrollamos son aplicables. ¿Está claro? Pero vuelvo a decir, este espacio lineal B es un espacio finito. No lo voy a escribir, pero quiero que quede claro para ustedes. Con base. Cuando decimos nosotros con base, significa que hemos elegido una base. La base no se elige sola, nosotros la elegimos. E1, E2, E sub n. Es decir, tenemos un espacio n dimensional. Entonces tenemos un espacio en el cual tenemos un operador y tenemos una base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mismo que en ocasiones anteriores. Tengo un vector sobre el cual aplico el operador. Esto significa xy e y sobre el cual está actuando el operador. Por la linealidad del operador tengo, esto es xy por e phi. En todo caso, e y phi. De esta relación, nosotros vemos que si nosotros conocemos el valor de este vector que se obtiene cuando aplicamos el operador sobre los vectores de la base, si conocemos estos vectores, podemos conocer de qué manera actúa la aplicación o el operador sobre el vector X. Bien, ahora, este es un vector. Y si es un vector, este es un vector, podemos decir nosotros de que es igual a la combinación lineal de los vectores de la base. Es decir, yo lo puedo expresar en términos de los vectores de la base. Voy a decir que este es un A1, E1, más A2, E2, más, y así sucesivamente, AN, E sub n. Esto va a ser exactamente igual para el siguiente y exactamente igual para todos los que vengan más adelante. ¿Está bien? Todos los que vienen más adelante tenemos nosotros lo mismo. Ahora, no tengo forma, así como lo he escrito, de diferenciar uno de otro. Entonces, si aquí tengo el índice 1, a este A también le voy a poner el índice 1 a todos. El índice, disculpen, este ya no es 1, este tampoco es 1, este va a ser 2, le pongo el índice 2 a todos. Este es n, le pongo el índice n a todos. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que los vectores que se obtienen como resultado de aplicar el operador sobre los vectores de la base son estos. Y estos nos permiten a nosotros definir la matriz del operador. ¿Está bien? La matriz del operador. Esta va a ser la matriz a la cual voy a llamar A sub phi.
con coeficientes los que están acá. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: A11, A12, A1n, ¿sí? Tenemos A21, A22, A2n. Tenemos lo mismo, continuamos en todas direcciones hasta que tenemos AN1, AN2, ANN. Entonces, jóvenes, fíjense que estoy colocando, no, en todo caso, estos términos los coloco en columna. Los elementos de cada uno de estos vectores los estoy colocando como columna. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces aquí nosotros tenemos que este A sub phi es la matriz del operador lineal. Matriz del operador lineal. En la base, porque siempre tiene que estar mencionada la base, no existe una matriz si no tenemos la base definida. No existe la matriz si no tenemos la base definida. Ahora, fíjense, nosotros vamos a poder expresar lo siguiente: de que cualquiera de estos vectores E sub i, ¿está bien? E sub i, al actuar sobre este vector del operador phi, ¿qué es lo que nos da? Nos da el A, vamos a poner J, I, E, J. Esta es la forma en que nosotros, de forma reducida, podemos escribir todo esto. Y aquí tenemos que decir que el I recorre valores desde 1 hasta el n. Esta expresión nos reduce todo este sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Todo este sistema de ecuaciones. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Una notación adicional. Nosotros podemos decir de que esto es phi es en sí una matriz. Podemos nosotros considerar de que es igual a un E1 phi, E2 phi, E sub n phi. ¿Está bien? O en todo caso voy a hacer lo siguiente. Voy a llamarlo así, un E sub phi. Y esto nos lleva a lo siguiente, que este E sub phi no es otra cosa que E por A phi. Es decir, este conjunto de vectores que obtengo acá, ya como conjunto de vectores, los obtengo si multiplico la base, este vector, y hemos dicho que la base se expresa como si fuese un vector fila, donde cada uno de los términos es uno de los vectores, no son componentes, y se expresa de esta manera. Entonces, en cualquiera de las notaciones que nosotros utilicemos, estas fórmulas nos muestran que dada una base, para el operador lineal phi existe una única matriz. ¿Está bien? Definida de esta manera.
y viceversa. Si nosotros definimos una sola matriz, vamos a tener esta misma expresión. Anteriormente, cuando vimos el espacio de las formas bilineales, nosotros teníamos que una forma bilineal f de xy era igual a un f, digamos, ij, xi, yj, donde estos eran elementos de una base. Ya esto, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí se los mencioné, ya en el álgebra multilineal se le suele llamar, este es un tensor covariante. Estos elementos que están acá, estos A y J, nos van a representar los elementos de lo que es un tensor mixto. Y va a ser significativo si es que los índices están abajo, los índices están arriba, porque estos son componentes de un vector contravariante o componentes contravariantes de un vector. Y esto, que es un mixto porque tengo uno arriba y uno abajo. Mixto porque es una vez contravariante y una vez covariante. Simplemente se los estoy mencionando. ¿Está bien? Solamente se los estoy mencionando. Esas son notaciones que van a encontrar más adelante. Más adelante voy a ver de hacer un pequeño resumen de estas notaciones y estas denominaciones para que ustedes vean la relación que tienen con otros objetos. ¿Está bien? Los tensores se definen como formas multilineales. Tenemos la forma lineal, tenemos la forma bilineal y podemos construir formas multilineales. Cuando tenemos formas multilineales, a eso se le denomina tensores. Hay una pregunta que están haciendo por el chat, si esta matriz que nosotros tenemos aquí es como la matriz de cambio de base. La transformación de coordenadas o el cambio de base es un operador lineal. ¿Está claro? Entonces, esas matrices que hemos visto para cambiar la base o transformar las coordenadas, nos están dando un operador lineal. Cuando se habla de operador y transformación es lo mismo en esencia. Entonces están relacionados, muy estrechamente relacionados, la matriz de cambio de base con los operadores lineales. ¿Tienen alguna otra pregunta? Veamos unos ejemplos. Un primer ejemplo sencillo que vamos a ver es el siguiente. Vamos a decir 1. En el espacio de los vectores geométricos de 3 dimensiones, E3, con base E1, E2, E3, que es lo que estamos nosotros aquí diciendo, que tenemos esto aquí tenemos 1, 2, 3, y estamos teniendo una base que son estos vectores, este vector que está acá, este vector. Jóvenes, en principio nada nos exige que tengan módulo 1. Es más, todavía en el desarrollo que hemos visto no hemos trabajado o no hay forma de medir longitudes de vectores. Solo sabemos que son vectores que son una base. Muy bien. Entonces, en este vector, en este espacio, nosotros podemos tener un vector cualquiera. Digamos que este que está aquí es un vector X. Tenemos este vector X.
este vector X va a tener sus proyecciones en estos sistemas coordenados. Disculpen, jóvenes. Quiero hacer lo siguiente. Va a tener sus proyecciones en estos sistemas coordenados. Es decir, esto viene por acá. Y este vector X va a tener una proyección sobre este eje. Y va a tener una proyección sobre este eje. Ahora, esto viene aquí abajo, significa que esto tenía que hacerlo un poco más largo. Ya está. Entonces tenemos, esa es la proyección, y esta proyección nos va a permitir a nosotros hallar después sus componentes. Eso es lo que habitualmente hacemos en el espacio de vectores geométricos. Entonces, nosotros vamos aquí a decir lo siguiente. Estamos proyectando, lo que hemos hecho es lo siguiente. Proyectamos todos los vectores en la dirección del vector E sub 3, y en dirección paralela al plano formado por los vectores E sub 1 y E sub 2. Es lo que hemos hecho. Esta proyección y esta proyección que está acá. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a llamar aquí, lo voy a poner de este lado, así. Este vector que está aquí va a ser nuestro vector X phi. Es decir, va a ser el vector que tiene la misma longitud que la proyección del vector X sobre esto. Entonces vamos a hallar la matriz. Para hallar la matriz nosotros vemos E1 por phi, la proyección del vector E1 sobre E3 nos da 0. E2 por phi nos da 0. Y E3 por phi nos da E3. Voy a poner aquí, nos da 1 por E3. Entonces, si nosotros vemos esta estructura, vamos a tener que la matriz de esta transformación A sub phi va a ser, aquí tengo todos ceros, 0, 0, 0. Acuérdense que lo ponen en columna. Aquí también 0, 0, 0. Acá tengo 0E1, 0E2, 1E3. Entonces, esta es la matriz de la transformación que me proyecta todos los vectores o cualquier vector sobre el eje 3. ¿Quedó entendido, jóvenes? Es un ejemplo bastante básico. Muy bien. Entonces, ese es un primer ejemplo que nosotros tenemos. Veamos un segundo ejemplo. En el espacio vectorial B, o vamos a llamarle así, L sub n, al vector, donde este L sub n
es el espacio vectorial R a la N. Voy a ponerlo mejor de esa forma. R a la N al vector X, que es un vector X1, X2, hasta Xn, lo ponemos en correspondencia con el vector. ¿Qué vector? Va a ser un vector X phi igual a un Y, que es Y1, Y2, Yn, tal que los Y, estos Y, las componentes de Y, las hallamos por medio de la siguiente fórmula: CIJ XJ. ¿Está bien? Donde estos CIJ son elementos de alguna matriz. Veamos un ejemplo numérico. Aquí inventemos. Digamos que esta matriz C es 1, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 3. Acabo de inventarme esta matriz. Entonces, nosotros estamos diciendo que este vector, o en todo caso esta aplicación, la vamos nosotros a hallar de la siguiente manera. Entonces, tenemos que X, vamos a tener que nuestro X es un vector. Acuérdense que en términos generales los vectores son columna. Entonces, para hacer más, esto tendría que ponerle aquí T y T, porque son columna. Entonces, tengo que, si lo escribo así, es la transpuesta. Aquí vamos a decir que este es el vector 1, 2, 2. ¿Está bien? Ese es el vector. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar, vamos a hacer todo el cálculo ahorita, en extenso, el Y1. El Y1 son los C1 JXJ. Significa que son C11 X1 más C12 X2 más C13 X3. Acordémonos acá. Los unos son estos que están acá, los que tienen 1 aquí arriba. Entonces voy a tomar todos los de esta columna. Significa que esto es igual. C11 es 1 multiplicado por X1, 1, más 2 multiplicado por 2, más 1 multiplicado por 2. Esto nos da 4, 6, 7. Entonces ya se dan cuenta de que es multiplicar esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y2 va a ser igual a 1 más 2. Es simplemente 3. Y3 es igual a 2 más 2, 4, más 6, 10. Listo, entonces nosotros tenemos acá de que nuestro vector Y es el vector que tiene componentes, ¿cuánto? 7, 3, 10. Listo, eso es lo que hace. Es decir, nosotros definimos una matriz
y cualquier matriz cuadrada ya nos define un operador. ¿Está bien? Ya nos define un operador y podemos hallar nosotros las componentes del vector. ¿De qué manera? Y aquí es importante mantenerlo esto así. Voy a ponerlo esto con mayúscula para poder denotar que son matrices. ¿Está bien? Son las matrices correspondientes. Entonces nosotros vamos a tener de que la fórmula va a ser Y es igual a C por A. Disculpen, C por X. Entonces, esta es la notación matricial. Está bien, esta es la notación matricial. Este C es justamente la matriz de nuestra operador. Veamos otro ejemplo. Un tercer ejemplo. En el espacio L de los polinomios de orden menor o igual a n, ¿está bien? Nosotros tenemos que la derivación define al operador que es lineal, y eso es importante, jóvenes. La derivación es un operador lineal. De la siguiente forma, tenemos x es un polinomio de orden n con respecto a la variable t. Entonces vamos a tener x phi va a ser igual a p n' de t. Aquí en este caso, vamos a ponerlo aquí, phi está asociado a la derivación con respecto a t. ¿Está bien? No digo que es igual por la posición donde yo pongo el operador. ¿Está bien? O este símbolo. Vamos a ver de qué manera. Supongamos de que el n sea igual a 3 en este caso. Y vamos a tener nosotros la siguiente base. Vamos a decir de que el E1 es igual a 1, el E2 es igual a t, el E3 es igual a es igual a t al cuadrado y el E4 es igual a t al cubo. Entonces vamos a hallar los elementos de la matriz. La derivada, vamos a ponerlo, disculpen, ¿qué pasó? Me fui. Vamos a ponerlo mejor de esta forma. Tenemos 1 por phi es 0, es decir, la acción de el vector. Aquí tenemos t phi, en este caso es 1, t al cuadrado phi, esto es igual a 2t, y tenemos t al cubo phi es igual a 3t. Entonces, esto nos permite a nosotros construir la matriz A phi. La matriz A phi es lo siguiente. Este vector, el 0, es igual a 0 por 1 más 0 por t más 0 por t al cuadrado más 0 por t al cubo. Significa tengo 0, 0, 0, 0. Este vector 1 es igual a 1 por 1 y los demás ceros. Es 1, disculpen, sí, 1, 0, 0, 0. El t al cuadrado tiene t al cuadrado, aquí tengo 0 por 1 más 2t. Significa tengo 0, 2, 0, 0. El siguiente es 0, 0, 3, 0. Y esta es la matriz del operador
derivación en este espacio. Jóvenes, ¿está entendido? La derivación... ¿Sí? Diga. En esa parte que dice, la parte final creo que debería ser t al cuadrado. 3t al cuadrado. Está derivando t al cubo. Sí, muchas gracias. Eso no es muchas gracias, sí. Sí, diga. Y debido al ejemplo anterior, también entonces acá si multiplicamos por un vector a esta matriz nos va a dar la imagen, ¿no? Así es. Vale. A ver. Entonces, veamos nosotros otro ejemplo. En L, que es el espacio de funciones, vamos a tener de 0 a t. Vamos a poner f nada más por el momento. Ahorita vamos a ver lo siguiente. El espacio f, la integración define el operador lineal siguiente. Es decir, la integración también es un operador lineal. Tenemos x es igual a una función de t. Entonces vamos a tener que x phi es igual a la integral desde 0 hasta t, un f de u de u. De la misma manera nosotros podemos establecer la relación, pero aquí tenemos que establecer la base, que es un poco más complejo. 5. Nosotros vamos a tener lo siguiente. En un espacio arbitrario, nosotros vamos a tener los siguientes, jóvenes, operadores. Vamos a ponerle aquí A. Y tenemos el siguiente operador. Un operador x, epsilon igual a x. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos epsilon es el operador identidad. Vamos a tener un segundo operador, b, que va a ser lo siguiente. Es decir, esto nos define la regla. Este omega igual al vector nulo. Entonces, este es el operador nulo. Y tenemos un operador más acá. Tenemos B. No, este es C, disculpen, C. Vamos a tener nosotros lo siguiente. El operador menos phi se denomina opuesto al operador phi. ¿Está bien? Es el opuesto al operador phi. ¿Cuál es la característica de este operador? De que menos, o en todo caso aquí, x menos phi es igual a menos x phi. El operador opuesto. Bien, estos son simples ejemplos de operadores, aunque estos últimos son importantes porque son válidos para cualquier espacio, mientras que los otros están definidos en espacios específicos. A ver, veamos ahora lo siguiente. Hemos visto la matriz del operador. Ahora veamos lo siguiente. Las coordenadas
de la imagen. Coordenadas de la imagen de un vector. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos el vector X, que ya sabemos que es un XY e Y. Y nosotros tenemos, vamos a decir, el operador phi definido por su matriz, que es una matriz AJI. Entonces, si nosotros queremos hallar las coordenadas de la imagen, tenemos que ver lo siguiente. Vamos a decir que Y es igual a este vector X phi. Y lógicamente entonces tenemos que este es un Y E sub I. Bien, entonces en estos términos vamos a ver lo siguiente. X phi es igual a X I E I phi. Esto es igual a X I E I phi, y estos E y phi nos están dando lo siguiente. Este es XY, y si retrocedemos, estamos viendo esto. E y phi nos da esta expresión de acá. Lo que estamos hallando, jóvenes, es justamente esto que está aquí. Entonces, esto es igual a XY, o esto que está acá es igual a un A J I E J. Por lo tanto, igualando estas dos expresiones, nosotros tenemos que la coordenada, vamos a ponerle aquí J va a ser igual a X y A J I. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros hallamos la matriz, y no es otra cosa que este cálculo que hemos realizado acá. ¿Está bien? Ese cálculo que hemos realizado acá. De esa manera, nosotros, si conocemos la matriz del operador lineal y conocemos los elementos del vector, podemos hallar las componentes del vector imagen. ¿Está bien? Podemos hallar las componentes del vector imagen. En notación matricial, lo que ya hemos visto, esto se escribe como que Y es igual a este A phi X. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? En muchas ocasiones, nosotros no tenemos la base. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen lo siguiente. Tienen un equipo electrónico que está fallando. Entonces, ustedes lo que hacen es lo siguiente. Toman dos extremos de ese equipo y lo conectan a algún instrumento de medición, digamos voltajes. Lo conectan y miden, o en todo caso, más que un instrumento de medición, digamos, ustedes le dan una señal que ustedes controlan. Y aquí al final es que ustedes lo conectan a un instrumento de medición. Digamos, aquí damos una señal con cierto voltaje y medimos aquí el resultado con un voltímetro.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para un valor x1 de aquí, obtenemos un valor y1. Estos son vectores, jóvenes. Para un vector x2, obtenemos y2. Entonces, nosotros, digamos que no podemos abrir este instrumento. Si lo abrimos se malogra. O imagínense que esto es un microchip. Y tomamos medidas en una entrada y una salida para ver, o un transformador, un transistor. No lo podemos abrir, son instrumentos complejos. Esto es lo que en física se llama caja negra. No sé lo que hay adentro, pero sí puedo yo darle una señal de entrada y una señal de salida. Entonces, yo lo que puedo aquí decir es lo siguiente. Si introduzco un vector X en este aparato phi, obtengo como resultado un vector Y. Entonces, necesito hallar qué es lo que caracteriza a este phi. Y para eso, lo que hago es, le doy muchos valores a X y muchos valores a Y, y voy a formar un sistema de ecuaciones que me va a permitir determinar ciertos parámetros y características internas. ¿Está claro? Entonces, yo no tengo una base específica acá. Tengo solamente los valores que les doy, que los puedo considerar vectores. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí este vector es una señal que tiene cierto voltaje, que tiene cierta amplitud, que tiene cierta frecuencia. Y aquí obtengo una señal que tiene cierto voltaje, cierta amplitud, cierta frecuencia. Tiene las mismas características y lo expreso de alguna forma como un vector. Entonces, este es un método, jóvenes, lineal que se usa mucho en electrónica para poder determinar los parámetros y características de un sistema que no conocemos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si yo conozco esta ecuación para un vector, es decir, para un vector X con su correspondiente imagen Y, no voy a poder hallar a phi. Para eso necesito varios valores. ¿Está bien? Entonces, dos columnas. X y Y no son suficientes para definir, en este caso tendría que ser nuestra matriz A sub phi. ¿Está claro? Necesitamos más. O sea, para definirlo de forma unívoca. ¿Está bien? Para definirlo de forma unívoca. ¿Eso está entendido? Necesitamos nosotros más valores. Esos no son suficientes. Entonces, necesitamos todo un sistema correspondiente a la dimensión del espacio. Se necesitan, vamos a ponerle n vectores x1, x2, xn y sus respectivas imágenes. Y1, Y2, Yn. En este caso, jóvenes, nosotros vamos a decir lo siguiente. Voy a llamar Y asterisco a la matriz formada por los vectores Y1, Y2, Yn. ¿Qué significa? Cada uno de estos es un vector columna.
Está claro, cada uno de estos es un vector columna, por lo tanto tengo una matriz. Tenemos que el X también va a ser X1, X2, Xn. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que el Y con su tilde es igual a la A phi con el X tilde. Este sistema sí me permite hallar la matriz A. Nos permite hallar la matriz A. ¿Esto, jóvenes, está entendido? Entonces, no necesitamos conocer la base si es que tenemos las coordenadas. Podemos hallar la base, pero si tenemos las coordenadas, y es lo que prácticamente suele suceder ya en los aspectos tecnológicos, que nosotros conocemos las coordenadas tanto del origen como de la imagen, y podemos darle diferentes valores que nos van a permitir hallar la matriz. Hallar la matriz. Eso es un tema técnico, jóvenes, que se desarrolla. Bien. Continuemos. Algo importante es lo siguiente: de todas maneras, va a suceder que en algunas ocasiones sea más conveniente trabajar en una base distinta. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo se transforma la matriz de un operador con el cambio de base. Con el cambio de base. Bien, vamos a ver prácticamente. Nosotros tenemos nuestra base E, E1, E2, E sub n, y vamos a tener una base E', que es E1', E2', E sub n', y vamos a ver lo siguiente, de tal manera que en esta base nosotros tenemos la matriz A phi, y en esta base nosotros tenemos la matriz A' phi. Entonces queremos ver cómo es que se definen. Entonces, o cómo cambian estos elementos. Lógicamente aquí podemos nosotros hallarlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar esta expresión. Significa que nosotros tenemos, acá vamos a poner Y es igual a phi X, y aquí nosotros vamos a tener que el Y prima es igual a phi X prima. En principio nosotros sabemos cómo cambian X y Y, eso ya lo hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hallar estas matrices A phi, disculpen, este es prima, A phi y A phi prima. Entonces de aquí nosotros obtenemos lo siguiente, que A phi es igual a Y tilde X a la menos 1, A prima phi es igual a Y tilde X tilde a la menos 1. Ahora, sabemos lo siguiente, de que X' es igual a P a la menos 1 X, donde P es la matriz de cambio de base. Entonces nosotros vamos a aplicarlo aquí. Tenemos A' phi
va a ser igual, voy a escribirlo primero, y tilde prima, x tilde a la menos 1. Esto va a ser igual a p a la menos 1 y tilde, y aquí tenemos p a la menos 1, x tilde, esto a la menos 1. Esto va a ser igual a la menos 1, disculpen, p a la menos 1, y tilde, x tilde, a la menos 1, a. Disculpen, no sé por qué le pongo a. P. Y esto es el y tilde x a la menos 1, es esto que está acá. Por lo tanto, es igual a p a la menos 1 a phi p. Entonces, nosotros tenemos de que la matriz de un operador lineal cambia cuando cambiamos la base, de tal forma que multiplicamos por la izquierda por la matriz de cambio de base a la menos 1 y por la derecha por la matriz de cambio de base. No confundamos lo siguiente: cuando tenemos formas bilineales tenemos algo parecido, pero en ese caso es la transpuesta. Aquí es la inversa. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, esta fórmula es muy importante en la teoría de los operadores, sin embargo, no se aprecia claramente la forma en que los elementos matriciales de esta matriz surgen a partir de los elementos matriciales de esta matriz. Para eso es mejor trabajar con las coordenadas. Entonces, en ese caso vamos a tener nosotros lo siguiente. E y prima phi es igual a un a j prima y prima e j prima. Tenemos de que e y phi, o en todo caso e y prima phi, esto es igual a lo siguiente: en vez de e y prima voy a poner lo siguiente: p y prima e i phi. Esto es igual al disculpen, es igual a p y prima, sale por la linealidad del operador e i phi. Y esto es igual a p y prima. Y aquí esto que está acá, por analogía con esto, va a ser igual a un a, este es i prima, a j y e sub j. Ahora, el e sub j lo vuelvo a transformar p y prima a j y esto que está acá es un p j, vamos a ponerlo así, pj, sí, pj prima j e sub j prima. Listo. Entonces, lo que he hecho es primero he reemplazado el e' acá, he aplicado, y este j he vuelto a aplicar la ley de cambio de base. Entonces nosotros tenemos que esto que está acá es lo que debe ser igual a j prima y prima. Por lo tanto, nosotros tenemos que el a j prima y prima es igual a p y prima a j y p j prima
J. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos la forma en que se obtiene los elementos matriciales de la matriz de un operador lineal cuando nosotros cambiamos la base. Veamos algunas consecuencias de esto que acabamos de hallar. Lo primero, lógicamente aquí estamos teniendo en cuenta esto también, jóvenes. Lo voy a pasar al otro lado para poderlo tener como referencia. ¿Está bien? Lo pongo por acá. Aquí lo pongo. Ahí, para que quede. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si tomamos el determinante, vamos a tener que el determinante de A' phi es igual al determinante de P a la menos 1 por el determinante de A' phi por el determinante de P. Y esto no es otra cosa que el determinante de A' phi. Significa de que el determinante de la matriz de un operador lineal es invariante con respecto a los cambios de base o a las transformaciones de coordenadas. ¿Está claro? El determinante es invariante a los cambios de base. El determinante de un operador es invariante. Ya asumimos con respecto al cambio de base porque ese es el marco de referencia en el que estamos trabajando. También vamos a tener lo siguiente. Es invariante la traza de un operador. La traza de un operador. Jóvenes, la traza de un operador A no es otra cosa que el A I, que es el A11 más A22 más hasta un ANN. En este caso también va a ser invariante, jóvenes. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos que el A, I, vamos a poner I', que es el elemento de nuestra matriz, es igual, voy a reemplazar acá, esto va a ser P, vamos a poner aquí I', A, I', J', P, J', J. Esto es igual a lo siguiente, ya que estos son elementos matriciales, los voy a reordenar y vamos a tener un delta I J A J I, y esto no es otra cosa que un A I I. Por lo tanto, es invariante la traza. 3. Sí, dígame, ¿hay alguna pregunta? Se refiere que aquí no es AIJ. ¿Esa es la pregunta? Lo que estoy... Sí. Profesor, creo que en el anterior A puso A, J arriba, J' y abajo I' en el anterior A. ¿No es así? O creo que porque una clase sería I, ¿verdad? Sí, tienes razón. Aquí es JI. Gracias. JI. Que es este que está acá. Muchas gracias.
Bien, ahora, teniendo en cuenta que la matriz P es la matriz de paso, ¿está bien? De una base a una nueva base, esta es una matriz no degenerada. Entonces, dado que P es no degenerada, por su cualidad de ser matriz de cambio de base, ¿está claro? Entonces, el rango de la matriz A phi también es invariante. También es invariante. Y aquí una pequeña definición. Creo que es la definición 3 el día de hoy. R igual al rango de A phi. ¿Qué cosa es R? R es el rango del operador. Nosotros entonces denominamos R al rango del operador lineal phi, va a ser el rango de su matriz. ¿Está bien? El rango de su matriz en cualquier base. En cualquier base, dado que el rango es invariante con respecto a las transformaciones de coordenadas. Y solamente para terminar esto y recordarles, no confundan la ley de transformación de las formas bilineales que usan la matriz transpuesta cuando pasamos a la nueva base, la matriz transpuesta de la matriz de paso, con los operadores lineales que usan la matriz inversa. ¿Está claro? Con matriz inversa. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hubiese preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.